muchas gracias a todos por llegar puntualmente y por su tiempo. Llegar hasta la Molina es un gran reto hoy en día dentro de la semana. Alex viene de un viaje a Asia y él nos pidió que iniciáramos de una vez, no diéramos más minutos, para poder compartir todo el contenido de su presentación. Quisiéramos solamente agregar que gran parte del contenido está dirigido a este grupo de plantas maravillosas que son las orquídeas, y solamente para agregar a la introducción, Alex ha participado en el descubrimiento de más de 1000 orquídeas, ¿no? Tiene más de 700 orquídeas como artículo de descubrimiento, ¿no? Entonces, cuando se describe una especie, pues quizás conocemos a muchas personas que tienen una especie descrita, 2, 3. Él es coautor de más de 700, ¿no? Y hay más de 60 orquídeas que llevan su nombre, no están dedicadas a él. Entonces, sí, sin más preámbulo, damos inicio. Vamos a apagar la luz para poder ver la presentación. Bueno, buenos días con todos. Un grupo de entusiastas de Lima que me presentaron hace un año, que recientemente fundaron la Asociación Pro Jardín Botánico Nacional de Lima, me invitaron para que les presente una conferencia con mis puntos de vista, porque es necesario e imprescindible implementar un jardín botánico en Lima. Diferentes periodos de la historia, en los últimos siglos, había diferentes razones y motivaciones para hacer un jardín botánico. Durante la colonia hubo innumerables expediciones a América para buscar especialmente especerías, que fue la razón que Colón descubrió América, en busca de especerías y plantas medicinales y otras plantas útiles. Entonces, por ejemplo, se fundó Kew Gardens en Inglaterra, pero no era realmente ¿por qué se hizo el jardín? Eso era para el público, sino era para tener plantas nuevas, poder reproducirlas y después introducirlas en sus colonias. Donde se destaca, bueno, en Ecuador, la cascarilla o la quinina, que era un producto peruano, que Kew Gardens lo multiplicó, lo llevó a Indonesia y es hasta ahora el principal productor mundial. En cambio en Ecuador la producción es cero. Lo mismo el cacao que fue el primer alcaloide que llega a Europa y les puso despiertos y felices a la gente, se volvió extraordinariamente adictivo, mucho más que el té y el café siglos después, donde Kew Gardens asimismo lo introdujo en sus colonias en el África y en Indonesia, que son los principales productores mundiales. El jardín botánico era realmente la excusa para traer las plantas y así poder hacer lo que ahora hay muchos movimientos, que es la protección genética nacional, la que impide que podamos nosotros recolectar y rescatar plantas para evitar que salga afuera, como la ayahuasca, las drogas que ahora se siembra en Hawái. Entonces ese es como eran los jardines botánicos antes, y justo en el tema de orquídeas, que era una obsesión con la realeza en Europa, cuando floreció la primera orquídea, era una Bletia de Cuba, era el gran y todo el mundo tenía que tener orquídeas, los ricos, donde hubo grandes expediciones como la de Sanders, que vino a colectar la Cattleya Rex en Urubamba y dijo que las colectó todas para que suba el precio en Europa, etcétera, etcétera. Y había orquídeas que llegaban a costar hasta 5.000 libras esterlinas, que es equivalente hoy a 150.000 soles, una planta.
Entonces las expediciones eran esas y llevarlas justamente a Europa, a jardines botánicos y en invernaderos de la realeza, y cada vez que llegaba una floración eran grandes festejos. Entonces era en los jardines botánicos llevar plantas exóticas de afuera para que lo vea el público. O sea, esa era la función antes de un jardín botánico, para que el público vea las plantas de otros países, otros continentes. Entonces, los jardines, los parques, ya sea en Quito o en las provincias, hasta la actualidad son plantas exóticas. Viene turista de Australia, de África. Yo no vengo a Ecuador para ver las plantas de Australia. Entonces, ya comenzó Roberto Burle Marx, el arquitecto brasilero, que son los jardines y parques de Brasilia y Copacabana, ¿no? Y él fue realmente el innovador en este tema de usar plantas nativas. Entonces vino en 1974 a Quito, invitado, donde le conocí, donde querían que diseñe una plaza Brasilia. Entonces en su diseño puso todas las plantas nativas, búneras y cosas que la municipalidad no tenía idea de qué habla, y a la final fue un desastre y tuvieron que sembrar lo de siempre con plantas exóticas, geranios, calas, etc. Pero él lo introdujo y le llevé a unas expediciones al Amazonas, donde descubrimos, entre otras, una heliconia nueva que se llama Burle Marx, etc. Y me invitó a Brasil, donde pasé un mes en su retiro, y fuimos de expediciones a colectar plantas nativas que iban de inmediato, ya plantas adultas, con 5 camiones Big Mac que viajaban, y de ahí los llevaba a sus cultivos con más de 200 jardineros para justamente rescatar e introducir plantas nativas brasileñas. Fue un pionero esto a nivel mundial. Pues hace unas semanas que estoy invitado a una conferencia que invitó su realeza la princesa Maya Chakri Sirindón a este congreso de biodiversidad en la bioeconomía sustentable, que incluye los jardines botánicos, donde también estuvo el doctor Rodrigo Pino Infante, que dio una excelente conferencia relacionados al Parque de las Leyendas, tema similar que aprendí para el de Quito. Entonces hoy en día se hace interesantes a los jardines botánicos al público general, pero con escenografías lúdicas para atraer a la niñez, a los estudiantes. El más impresionante de jardines botánicos que he visto, además de, por ejemplo, en Singapur, el nuevo, que les costó la infraestructura $1.200 millones, costó el nuevo jardín en Singapur. Este inclusive es mucho más impactante, privado, hace todo a cargo de un señor que cuando nos llevan en los jeeps para visitar los jardines, creía que era el chofer, era el dueño que armaba todo, pues como tiene el tiempo, ¿no? Y ese que estaba 2 horas de Bangkok, se requeriría varios días para ver todo, todos los ambientes, ¿no? Diferentes parques, muchos son exóticos, como el jardín italiano, el jardín inglés, pero tiene, por ejemplo, un enorme jardín de cactus, donde los llenó con todos los conocidos dinosaurios a tamaño natural. No solo uno, sino uno. Solo ver el parque de los cactus se le va un día entero, si lo quiere ver bien. Entonces ahora, por ejemplo, está haciendo un Sky Dome cerrado, invernadero tropical completo, más frío, donde está ya cultivando bromelias
que es su pasión, que tiene una colección muy grande, donde los cultivos para Zenalskaidom son más de 10 hectáreas. Entonces tiene de largo la colección más grande privada no comercial de bromelias en el mundo. También tiene una colección prácticamente completa, pero abundante, de todas las cicadáceas. Hay cicadáceas en África que una planta en peligro de extinción vale $50,000 hasta $100,000. Las cicadáceas caras en Sudáfrica se vende a $100 el centímetro el tronco. Y él las tiene ahí por cantidades. Y para mantener todo tiene 3.800 jardineros. Entonces ese es, por ejemplo, y es una mega atracción turística internacional ahora para Tailandia. ¿Cuántas hectáreas? No sabía ni él. Le pregunté cuántas hectáreas, no se acuerda. Y de invernaderos. Bueno, entonces voy a resumir por la importancia de las razones geográficas que explican la alta biodiversidad de especies en el Ecuador. Entonces yo en una Expo Universal Sevilla en 1992, donde el Instituto de Conservación Nacional de España me invitó a poner en una de sus salas grandes un tema de alta preocupación mía, que es de los insectos, que vamos a topar nuevamente, pero ya conversando con Icona establecimos que efectivamente la biodiversidad más alta del mundo por superficie geográfica del el cual siempre lo vuelven a poner que está entre los 8 a 10, no, por superficie es el que lo tiene lo más alto en el mundo, ¿no? Entonces solo en orquídeas ya tenemos más de 4.300 especies, que nos pone inclusive en números absolutos en primer sitio. Claro que con el tiempo Ecuador tuvo más acceso a las expediciones botánicas, pero Colombia, que es varias veces más grande que Ecuador, o Perú y Bolivia, van a superar probablemente este número, porque ahora ya tienen acceso a los bosques. En Colombia estaban prisioneros en las ciudades con las guerrillas, en el sur sigue el problema, pero en el norte ya hay más expediciones. En Perú el acceso con estas nuevas carreteras a la Amazonía, que todavía son totalmente inexploradas. Hay varias carreteras en las cejas montañas, por ejemplo en el Puno, que no ha ido ningún botánico. Entonces ahí se va a descubrir cientos de especies nuevas de orquídeas y otras plantas. Pero por el momento, como el tema, entonces yo ya desde la niñez, mi abuelita era doctora en botánica y zoología, graduada en Leipzig, en Alemania, y cuando vino al Ecuador, mis papás, mi mamá era profesor ballet en varios colegios y su academia, sí, mi abuelita se encargó más de criarme, y tuve que ir a las expediciones con ella ya desde niño a todo rincón del país a buscar plantas que a su vez enviaba a los jardines botánicos de todo el mundo. Entonces yo desde niño ya sé cómo está desapareciendo los bosques primarios del país en estos últimos 60 años que me fui con esos temas, ¿no? Y cómo desaparece especialmente los insectos, ¿no? Entonces, continuamente, ya con la universidad, que puse una exportación de bromelias y todo, financiaba los estudios, me he dedicado ya seriamente en hacer los herbarios requeridos para la descripción de especies de orquídeas y bromelias, donde en las expediciones en grupo, porque puede ser hasta que el chofer descubra una orquídea nueva, somos los co-descubridores, donde he participado en más de 1.200 especies nuevas, y de las que soy coautor de más de cerca de 800. Pero ya desde 1978 en mis conferencias que me invitan a internar, hablo del
de la necesidad del rescate de las especies ex situ, porque in situ van a desaparecer, que son 3 factores principales de los que les voy a explicar en un rato. Pero vamos a ver por qué hay tantas orquídeas en el Ecuador, un pequeño resumen geográfico que hasta los estudiantes así en Ecuador tampoco conocen, porque hay esta alta biodiversidad. Por un lado, en la línea ecuatorial, todos los días un equinoccio, los 12 meses los seres vivos, plantas, animales pueden reproducirse. Entonces, vamos a las zonas templadas, solo tienen un mes así para eso, para asegurar la sobrevivencia de la cría. En Ecuador, cuando pueden reproducirla, también nos da las posibilidades de tener mucho más mutaciones y adaptaciones por el clima que lo permite durante todo el año. Entonces, toda la línea ecuatorial del país tiene alta biodiversidad, pero Ecuador la tiene la más del mundo, porque es la única que tiene la cordillera de los Andes que le cruza la línea equinoccial del norte a sur. Y eso nos divide en 3 regiones. Tenemos el litoral de la costa, la cordillera de los Andes y la cuenca alta del Amazonas. Pero en estas 3 regiones tenemos innumerables y únicos ecosistemas restringidos. Algunos de estos quizás solo cubren unas pocas hectáreas, donde las plantas endémicas de esas pocas hectáreas son únicas del mundo, y en una deforestación, un incendio forestal, desaparecen para siempre. Entonces, ¿por qué tenemos tantos ecosistemas muy pequeños? Uno es que tenemos la corriente fría de Humboldt, que viene de la Antártida, ¿no? Y que llega hasta Ecuador, y justo en la línea ecuatorial, por una razón geográfica, la corriente se va al archipiélago de Galápagos, ¿no? Y esta corriente produce estos desiertos, ¿no? Estos desiertos que en Chile y Perú son los desiertos más secos del mundo, donde llueve quizá 2 centímetros en 10 años. 10 años, 2 centímetros. Ya en el Ecuador, en el sur-norte y desde Tumbes ya comienzan los bosques tumbesinos, desérticos, áridos, ¿no? Donde tenemos una flora muy específica y endémica que desaparece ya con la línea ecuatorial. En cambio, en el norte tenemos exactamente el clima más opuesto del mundo al que es el Perú. El más desértico del mundo. El Chocó es el más húmedo del mundo, ¿no? Y esta corriente choca con la de Humboldt y también se va hacia Galápagos. Este ecosistema de la corriente de California baja desde California, va por el Caribe, por la costa, por Panamá, y llega al Chocó de Colombia, y el bosque chocoense es el más húmedo del mundo, donde llueve 10 metros en un año. 10 metros. En el lado ecuatoriano, 8,5 promedio sobre 30. Y cada 50 metros que subimos vertical en las lomas, en las precordilleras, ya cambian los ecosistemas, cada 50 metros vertical. De Colombia a Perú son solo 700 kilómetros, del más húmedo del mundo al más seco del mundo. Entonces, ves horizontalmente por la carretera costanera, cada 10, 20 kilómetros ya pasamos a diferentes ecosistemas, que se ve muy fácil con las plantas epifíticas, especialmente bromelias, como van cambiando las especies. Lamentablemente en el litoral, que es fácil para la agricultura,
no queda más que el 3% de bosques primarios. 3%. Ya va a haber problema de ese 3%. Después tenemos la cordillera andina, que es muy angosta en Ecuador, que se expande muy amplio en Colombia y en Perú, donde son realmente dos cadenas angostas con un valle interandino, donde tenemos más de 80 volcanes activos, que en sus continuas erupciones dan la biodiversidad en una explosión de evolución de las especies muy rápida, donde entre otras de mis charlas un buen porcentaje de las especies que he descubierto han aparecido durante mis expediciones, así de rápido como son la explosión de la evolución de especies nuevas, que no es el tema actual. Entonces, en estos volcanes están todos aislados, ¿no? Y cada ladera, ya de la Boscosa, 4.000 metros para abajo, las especies varían en cada ladera por lo que tienen diferente ángulo y horas solares y diferentes vientos del Pacífico o del Atlántico. Entonces, cada cuchilla va a tener plantas, especialmente orquídeas endémicas, únicas a esas cuchillas. Igualmente, en la cordillera Valle Interandino no queda ni el 5% de bosques primarios, porque se dedican a la tala y quema para la agricultura extensiva. Del lado del Pacífico chocan estas nubes con las neblinas en la cordillera occidental, que es extremadamente rica en especies, y así también vienen del lado del Atlántico en las otras fechas. En el Pacífico las lluvias son de diciembre hasta junio. En el lado Atlántico, justo con el equinoccio San Pedro y San Pablo, comienzan las lluvias brutales en el lado oriental, y justo ahora están todas las carreteras destruidas con decenas de derrumbes, que sucede exactamente con San Pedro y San Pablo todos los años. Cada vez se asustan que el clima está loco y todo, porque se olvidan que así fue el año anterior y todos los otros. En los bosques templados, como en Canadá o en Chile, el árbol es una especie por 5 metros cuadrados y nada más, quizá una plantita en el suelo. Ya en los bosques de lluvia y neblina es como Manhattan, son rascacielos de habitantes, donde las plantas están desde el piso hasta la cumbre, pero el clima en el sótano es muy diferente al del penthouse. Tenemos miles y miles de plantas en cada árbol y quizá decenas de miles de insectos. O sea, no es que 1, 2, 3 especies todavía tienen que viajar más de 4.000 kilómetros para llegar al Atlántico. Muy interesantes en la parte norte del Amazonas, donde está toda la selva inundada, probablemente del calentamiento global que hubo entre el siglo VIII al siglo XII, donde llovía tanto que no podía drenar el Amazonas y toda la cuenca era una laguna. Y eso fue en donde los vikingos del calentamiento podían sembrar trigo en Nueva Finlandia, ¿no? O sea, era mucho más caliente que ahora, del siglo VIII al siglo XII, y ahí quedaron remanentes de estas lagunas inundadas, que lo interesante es que están 9 meses los árboles en el agua y 3 meses que se seca. Se seca diciembre, enero, febrero. Y es una biodiversidad impresionante el paisaje en estas lagunas. Y la cuarta región, el Ecuador, el archipiélago de Galápagos, lleno de volcanes activos, y
donde tienen muchas especies endémicas, también de rápida evolución, porque los volcanes continuamente obligan a estas mutaciones, macromutaciones. Esto es una... Bueno, entonces ahora vamos a discutir las posibles chances que tienen las orquídeas endémicas y las otras especies de plantas en la naturaleza, donde voy a explicar los problemas que tenemos en Ecuador, pero los factores son similares ya en el Perú y aplican realmente a la mayoría de países del mundo, del tercer mundo. Principal es el crecimiento poblacional. Y Ecuador tiene la más alta densidad poblacional en Sudamérica, con 67 habitantes por kilómetro cuadrado. Y cada año 250.000 cumplen 18 años. Quieren tener un trabajo y una familia. Además se nos suman ya más de 500.000 refugiados de Colombia y 500.000 refugiados de Venezuela, que buscan más desesperados donde tener un trabajo con su familia. En Perú la población aumenta en 400.000 cada año y también tienen inmigración y todos quieren trabajo. En toda Sudamérica la mayoría del PBI son las exportaciones de materias primas. Prácticamente no se invierte en industria de productos manufacturados. Entonces, inversión para tener nuevos puestos de trabajo es complicado. Imagínense en Brasil, que aumentan 1,5 millones cada año. Entonces, la inversión extranjera en Sudamérica es muy pequeña y prácticamente nula en Ecuador por el gobierno de correísmo de los últimos 10 años, que no estaba en contra de la inversión privada. Entonces, las nuevas generaciones que pueden encontrar trabajo en Ecuador, agricultura y pesca, a la falta de otros, ahora están en minería informal, que están haciendo desastres, pero no hay historia minera en Ecuador. En cambio en Perú es la fundamental fuente de trabajo, de nuevos puestos de trabajo, que es 10 veces preferible la minería, aunque sea informal, a la agricultura extensiva, que es la única otra posibilidad, donde un 30% de las nuevas generaciones buscan trabajo en la provincia o se quedan 30%. El resto va a las ciudades, principalmente incrementar los barrios pobres y marginados. Entonces, como la provincia va sin recursos económicos, solo pueden recurrir a la agricultura extensiva empleando el método tradicional de la tala y quema. O sea, primero atalar la madera cara, igual la venden en centavos para hacer cajas de frutas o cualquier cosa, pero es una forma de sobrevivencia. Invaden los bosques primarios porque ya todo lo otro está titulado. ¿A dónde van? A los bosques primarios, parques nacionales, etcétera, donde las leyes forestales son naturalmente ignoradas. El Ecuador cuenta con la mayor red de carreteras secundarias de América del Sur por superficie geográfica. Tenemos más de 80.000 kilómetros de caminos que los municipios continuamente penetran con su tractorcito nuevas carreteras para dar justamente acceso a la gente desempleada, a la juventud, para que talen el bosque, ¿no? Para que talen el bosque y puedan alimentar a su familia.
Entonces también Ecuador tiene el mayor porcentaje por superficie de tala y quema al año, donde se calcula el promedio de estos últimos 30 años de unas 200.000 hectáreas que se quema de bosque. En una hectárea habrá unos 500 árboles, pero en cada árbol hay miles de plantas epífitas, hay decenas de miles de insectos y otros. Probablemente se queme en una hora durante todo el año de lo que se colectó en orquídeas en los últimos 200 años, o sea, lo que se pierde cada hora. Entonces, ese es serio problema, donde, como digo, se pierden unas 200.000 hectáreas de lo poco que nos queda de bosques primarios. Y en la tala y quema se pierden decenas de miles de especies. Entonces, como decía, la juventud va a invadir estos bosques. Lo primero que hacen es cortar con motosierra formas fabulosas la madera. La nueva costumbre, antes sacaban en mula, es poner cables de varios kilómetros y lo sacan como por cable la madera, y ya llegan ahora a talar en los sitios más remotos, inaccesibles de los parques nacionales, la madera valuada. Habrá unos 6 árboles de alto valor grande por hectárea, pero al talar esos 6 árboles, la biodiversidad de 10 años después va a estar a la mitad sin plantas endémicas. Es brutal la tala selectiva, que es aprobada por muchos ambientalistas a nivel mundial y en la cuenca de la zona. Tala selectiva es desastre. Después de la madera que nos sirve, cortan y hacen carbón de leña, y a la final queman el resto para sembrar sus papitas, locas, maniocas, que a duras penas les da para sobrevivir. Yo espero que, asumo, ¿no?, que en las próximas décadas el 90% de lo que queda en la costa y en la región interandina va a desaparecer por la población demográfica. El segundo factor para la sobrevivencia de las plantas es el cambio climático local. La patraña del calentamiento global actual, que le culpan al CO2, que es además alimento para las plantas, y en épocas cuando los dinosaurios estaban alimentándose de miles de toneladas diarias de plantas, había 3 veces más CO2 y era mucho más caliente. Pero todo este tema, ¿no?, era de que hubo un enfriamiento. Estamos en la edad glacial, en un interglaciar que comenzó hace 10.500 años. Eso sucede cada 40.000 años más o menos. El ciclo dura 10.000 años y el ciclo está por terminar para volver a la edad glacial normal, donde habrá 4 kilómetros de hielo vertical en Canadá y en Alemania. Es la edad glacial. Por el momento estamos en el interglacial, donde, como dije, hubo un buen calentamiento del siglo IX al XII. Desde el siglo XIII vino un enfriamiento, un mini glacial, que en Europa estaban en tremendos problemas agrícolas, porque cuando se enfría la agricultura decae, y cuando estaba Isabela la Católica, en esa época las hambrunas eran muy grandes en Europa. El problema era mundial, donde hubo 3 máximos de enfriamiento, en el año 1650, en 1770 y en 1850. El calentamiento nuevamente comenzó desde 1850, por ciclos naturales. Lamentablemente todos le culpan al siglo actual de la industria y los vehículos y no estudian cuáles son las causas reales del calentamiento global, que va a ser inevitable.
hasta que venga el nuevo ciclo glacial. Entonces, de ejemplo, acá tenemos los geógrafos de la expedición de la Condamine, que fue a Ecuador para medir un meridiano, para ver si la forma del planeta, si es chato o alargado, y usaron Ecuador por las dos cordilleras para la triangulación de las mediciones, ¿no? Porque está en la línea ecuatorial. Y ahí vemos, esto es rodeado los volcanes de Quito, donde se ven los glaciares que hubo en ese siglo. Las anotaciones fueron muy exactas porque tenían que medir las temperaturas para sus instrumentos y el clima era 3 grados más frío. O sea, 500 metros más bajo, y eran glaciares que comenzaron a derretir, como digo, en 1850, o sea, cuando vino Alexander von Humboldt, tenían las mismas condiciones de estos glaciares, e inclusive he visto fotos en blanco y negro de inicios del siglo pasado de los hieleros del Pichincha en Quito, que naturalmente hoy no cae ni nieve, a veces cae granizo. Entonces hay que tener la evidencia de cómo era y que era un ciclo natural. Entonces lo que realmente es serio es el cambio climático local, que eso se debe a la deforestación de los bosques, especialmente en el litoral de la cuenca amazónica, donde estos bosques primarios son esponjas de humedad. Entonces cuando vienen los vientos del Pacífico o del Atlántico, ¿no?, llevan vientos húmedos a las cordilleras andinas. Ahora, como está deforestado, llegan vientos secos, ¿no? Y he notado que cada año los veranos se alargan. Y esto ahí me doy cuenta cuando nos toca pagar la factura en el Jardín Botánico de Quito, cuando tenemos los veranillos, los veranos alargados, de que hay que regar más. Entonces, imaginémonos qué pasa si en su invernadero no ponen agua por 3, 4 semanas. ¿Qué opinan de regar las orquídeas? ¿Qué es lo que está sucediendo en la naturaleza? Que ahora un mes no llueve, ¿no? Bueno, ¿qué le va a pasar a sus plantas? Bueno, van a estar muertas. Todas. En un solo verano extendido. Después de este verano largo en estos bosques primarios, entran, ya todo se ve de maravilla. Ahí están las bromelias, ahí están todas las plantas que están preparadas para sobrevivir un verano más largo, los helechos, las gesnerias, todo de maravillas. Pero las plantas endémicas, especialmente las orquídeas endémicas que no tienen pseudobulbo en estos bosques húmedos, van a estar extintos. El ambientalista Ecuagénera recolectó todas las orquídeas. Se le culpan al humano de porque ya no hay en ese bosque. Es absolutamente falso, porque no se va a encontrar ni las orquídeas feas desde el punto de vista ornamental, y solo se va a ver orquídeas colonizadoras. Pues las colonizadoras, que algunas vienen desde Florida hasta Argentina, esas siempre las vamos a encontrar. Son las endémicas que están sobre pocas hectáreas, que estos veranos prolongados por cambio climático local no van a poder sobrevivir, ¿no? Como digo, todo esto es por la agricultura extensiva que deforestan todos los bosques de las cuencas al cultivo, que es el litoral ecuatoriano, la cuenca amazónica. Son la principal razón por que se secan los vientos y disminuyen las lluvias y se extienden los veranos. Entonces esa falta de humedad es la que seca y quema las orquídeas por varias semanas en un solo año.
Entonces, como decía, las orquídeas diminutas, los lepantes, de las cuales he co-descrito más de 300 especies, regreso 20, 30 años después al mismo bosque primario, donde veo orquídeas comerciales de alto valor, pero ya no va a encontrar, por ejemplo, estas especies de lepantes recién descritas ya extintas. Y el tercer factor que destruye todos los ecosistemas a nivel mundial es la lluvia ácida producida por estos mega incendios que están en la cuenca amazónica, en China, en India, estos mega incendios y la quema del carbón, todos los humos que salen de las fábricas, de los automóviles, de estas emisiones, donde solo se habla ahora del CO2, que es alimento a las plantas, pero si tiene ácido sulfúrico, nitrato de amonio, ácido nítrico y muchos otros químicos que se depositan en todos estos ecosistemas y son desastrosos a todas las vidas acuáticas y están matando cantidades impresionantes al fitoplancton de los océanos, cae en los suelos y especialmente les cae a la micorriza, que es el hongo que germina las semillas de las orquídeas, pero ahora se ha visto que alimenta prácticamente a todas las plantas, excepto las carnívoras y las proteas. Todos los otros dependen de la micorriza y con estos ácidos ya los bosques y parques en Europa están todos muy enfermos, porque ya no está la micorriza y tienen que buscar alimentos de forma más dificultosa sin la ayuda de estos hongos que todos se mueren por la lluvia ácida, ¿no? Y justo estos vienen de nubes de otros países inclusive y se quedan suspendidos en la neblina, justamente los bosques primarios que frenan a las nubes y ahí va estos ácidos, ¿no? Y estas nubes prácticamente en bosques primarios están todo el año, todas las noches, todo el año, continuo, ¿no? Entonces estos efectos en la armonía ecológica ha frenado el crecimiento de las plantas, desaparecen todas las epifitas, etcétera, un desastre completo, donde estas nubes, como le digo, con los ácidos se quedan atrapados en las áreas que creemos que estamos protegiendo in situ, al declarar parques nacionales, que no entre nadie, etcétera, pero estos ácidos llegan y la destrucción es un mero problema. Entonces la cadena afecta a todo el ecosistema, porque eso a su vez va a cambiar la vida de los pájaros, los insectos, etcétera, que también llegan a extinguirse por estas causas. El Instituto de Conservación Nacional de España, que había oído mis charlas en relación a la pérdida de los insectos, que es lo que primero he observado, ¿no? Desde la niñez, cómo era la cantidad impresionante de insectos en los letreros de las gasolineras, se llamaba a todos los murciélagos en bandadas con gran cantidad a comerse los insectos. Ya tenía el horario que para mi abuelita tenía que colectar los insectos que también los estudiaba, donde a las 7 de la noche estaba todo lleno de mariposas nocturnas, a las 8 de la noche venían los sapos gila para comerse los insectos, y los geckos y otros, y después venían las mantis a atraparles. Ahora usted puede ir a cualquier parte del Ecuador, en los poblados rurales, en los hoteles, en las luces, no va a haber un insecto, tampoco va a haber un murciélago, porque ya no hay ni un insecto, nada, pero puede ir a cualquier poblado donde no, ni siquiera el 1% de lo que había antes.
Entonces me invitó Licona para que en el pabellón de la naturaleza de la exposición, que se llamaba Retrato de los últimos insectos, esto fue en 1992, algunos decían que puede ser un ciclo climático así, pero desde ahí no he vuelto a ver ni remotamente nada, y peor, ya no se ve ni siquiera moscas caseras. Antes todavía tenían los terrarios, afuera dejaban los perros su jugo ahí, estaba lleno de moscas, en 5 minutos tenía la bolsa para alimentar los terrarios. Mis hijas querían tener un terrario, digo, ¿y dónde está el alimento? 0 moscas. En mi jardín, que es muy grande, a veces todavía se ve algún insecto como esta tomé recién, muy raro, un caballo azul con una tarántula, pero ya no hay moscas caseras, ya no se ve cucarachas, ya no se ve ni hormigas. O sea, hasta lo más común, no es que estén extintas, sino que la población ha bajado al 1%. Hace 30 años cada viaje nosotros llegábamos complicado de alguna avispa, de un avispero así, que era muy común. Ahora ver un avispero es para llamar a la ese es un avispero. Bueno, entonces eso es un problema, que a su vez desaparecen los murciélagos, las aves insectívoras, ya casi no se ven ranas ni serpientes, ya no hay serpientes porque ya no hay ranas para comerse las serpientes. Entonces es muy serio, ¿no? Entonces, en las orquídeas la mayor parte son polinizadas por insectos. Entonces, en este caso, el coriantes, la orquídea da un aceite esencial de premio para que vaya la abeja eulogina a polinizar la orquídea. Ese aceite necesita el macho de la abeja, que lo pone en unas bolsitas en las patas, que es un aceite esencial para que la hembra, la abeja, le encuentre. O sea, si no va perfumado con este perfume, la hembra no sabe dónde está el macho y no hay reproducción. Entonces necesitan desesperado de este aceite, y mientras raspan el aceite en la orquídea, en el caso de coriantes, caen en el Ministerio del Medio Ambiente, los ambientalistas, la juventud que no quiere que se saquen nada de las selvas, el mismo Tratado Internacional de Washington. Todo eso impide a que puedan facilitarnos a que podamos extraer algunos especímenes de las plantas en peligro y ponerlos en jardines botánicos. Vemos brevemente, ¿no? Entonces, de todas formas, hay que fortalecer la conservación en el sitio y fuera del sitio. Entonces, ¿cómo les podemos salvar las selvas en el sitio? Hay que convertirla en una maquinaria económica, una máquina económica, la selva, para motivar a la población rural a proteger ese bosque, mantener los ecosistemas intactos. Y la mejor industria y la más rápida es el ecoturismo, que ya lo estamos promocionando desde conferencia, primera exposición internacional que hicimos en Quito. Ya vimos ahí en el Congreso becando a mucha gente rural que entendió el negocio, especialmente para el avistamiento de pájaros, que se volvió de gran moda en Ecuador, y ven que en vez de talar unos arbolitos, preferible que esté ahí el gallo la peña, el tucán, y cobran $100, $200 por guiar al grupo de ornitólogos a que vean eso. Es 10 veces lo que harían en un mes en agricultura extensiva, ahora hacen como guías turistas. Y los que ponen a sus hosterías, hace 30 años no había nada en Ecuador para atraer turistas serios, ahora tenemos estos ecolodges en todo el país, igual también lo tienen en Perú y en otros países, ¿no? Es ahora la moda. Recién como jardín botánico hicimos la ruta de orquídeas en el noroccidente de Quito, con más o menos 20 sitios con calidad TU, que quiere decir que el turista que va a tener una bienvenida, que tienen baños y unas rutas para ver orquídeas.
Lamentablemente no pueden tener un jardín botánico porque lo prohíbe la ley forestal y el Ministerio de Medio Ambiente, donde es prohibido que la flora nativa, alguien sin el permiso pueda mover la planta del punto A al punto B. Esto está prohibido. Pero estamos trabajando en eso, en evitar, y al momento con el Ministerio de Turismo estamos haciendo la ruta de las orquídeas a nivel nacional. Entonces ya hay inclusive hostería hasta de 5 estrellas en el Distrito Metropolitano de Quito, donde inclusive tienen un teleférico para volar sobre los bosques. Y eso da suficiente motivación y beneficios a las poblaciones rurales, que ya en todo Ecuador tenemos ya con una conciencia ecológica mucho más avanzada, donde ya hay poblaciones que protegen sus bosques, a que inclusive remotamente piense coger una orquídea subrepticiamente, que hasta le pueden disparar, entonces sí funciona. Pero como decía, muchas especies en la silvestre, aunque estén protegidas, van a desaparecer por el cambio climático local o por las lluvias ácidas. Ya de la población está parcialmente solucionada, ¿no? Entonces estas plantas endémicas en peligro de extinción, algunos individuos hay que rescatarles y cultivarles en jardines botánicos, y algunas especies ornamentales probablemente serán multiplicadas por el comercio en números muy grandes que son distribuidos a nivel mundial. El comercial es el que más le asegura la sobrevivencia de las especies ornamentales bonitas, que eran no tan bonitas que hay que proteger, ¿no? Entonces sería lo óptimo rescatar el número mayor posible de orquídeas endémicas que lleguen al rescate. Hay que rescatarlas antes que se mueran, que la ley por lo general no lo permite. En todo caso, eso nos motivó a fundar en los años iniciales del 90 para hacer jardín botánico, primero la Sociedad de Orquídeas de Quito, y como esta no podía manejar fondos a gran escala, hicimos la Fundación Botánica de los Andes para poder implementar un jardín botánico, donde vimos que en el Parque La Carolina, en la mitad de la ciudad, tenía un vivero abandonado, que la municipalidad nos permitió que usemos esas 3 hectáreas y como fundación manejarlo, que inicialmente, hasta que esté la fundación, se hizo un acuerdo con el Club de Jardinería de Quito y el Museo de Ciencias Naturales junto a este sitio, ¿no? Entonces ahí hicimos un convenio para administrar este jardín botánico, que es propiedad de la ciudad. En el inicio teníamos inclusive los activos, que ya llegaban a valores muy altos en la fundación, que no es conveniente en una fundación. Pasamos todos los activos, todo de la ciudad. O sea, la fundación no tiene activos y es del municipio toda la infraestructura. Pero en el acuerdo no se intrometen en lo que están desarrollando. Hay claramente la contabilidad que tiene que ser realizada para... Entonces, en 1994, en una exposición grande, una señora multimillonaria que nunca gastaba un centavo, pero no tenía descendientes y obviamente no quiso que ese dinero vaya al Estado, nos donó $500,000 para hacer el orquideorama y también financió la nueva Casa de la Música, el conservatorio. Entonces, ese fue el primer
atractivo en el futuro jardín botánico, pero como no teníamos agua, fondos para poner el agua, eso es lo más importante, ¿no? Lo comenzamos a llenar, eran dos invernaderos, el uno era para las orquídeas de clima frío y el otro invernadero adjunto para orquídeas de calor. Estas son las áreas de exhibición al público y tenemos 5 invernaderos donde están las plantas madres que no hay acceso al público, donde entran en cuarentena, etcétera, y se les estudia, entra en inventario, cada semana se descubre acá una especie nueva que no sabíamos que estaba en la colección. De momento tenemos 22.000 plantas de orquídeas, más de 1.200 especies. Y queríamos aumentar, pero el Ministerio de Medio Ambiente pone tantas trabas para poder colectar una que la colección aumenta muy pequeña. El club tenemos como privados en la asociación registrar las colecciones de orquídeas por ley, pero no tienen el modelo como registrarlos. Entonces ya estamos 20 años sub juris que no está legal, y mi colección, por ejemplo, que no es legal, no puedo donar ni una planta al jardín botánico porque no se puede donar una planta ilegal. Y esa planta, como no tuvo permiso de colección, ¿cómo llega al jardín botánico? O sea, no puede. Y el cofundador, que tuvo que cambiar a la costa por problemas del corazón, tuvo que regalar su colección a privados, callado, y no donar al jardín botánico que él mismo cofundó. Así de irracional son las leyes de autoridades de los burros, gracias. Además son, pues, el gobierno anterior, puros jovencitos que no tienen experiencia, no saben de cuál es el tema, y es complicado. Entonces, el primer problema que tuvimos casi 10 años es el agua. Sin agua en el jardín botánico, todo tenía que ser riego automático, que un alcalde al final nos dio el financiamiento para poder lograrlo, y en un año parecía el campo de guerra, todas el agua. Que lo asumí en 2002, ya para el 2005 estaba todo inaugurado al público, que eso era lo fundamental. Los objetivos principales del jardín botánico es para que lo visiten los estudiantes de escuelas, colegios públicos y privados, que cada día van 2 o 3 colegios con sus buses a que se les haga el tour por el jardín botánico. Cada año tenemos que hacer nuevas atracciones para que vuelva al público general, para tener por qué regresar, ¿no? Entonces tenemos siempre eventos continuos, pero los últimos 2 grandes atracciones, el primer museo del bonsái en Sudamérica, que fue otra donación de una señora que tenía para toda la comunidad judía de la ciudad, en nombre de la comunidad judía de Quito, hizo esta donación del Museo del Bonsái con más de 100 bonsáis que los va rotando, pero además incluye el financiamiento, el mantenimiento del museo. Normalmente hace donaciones y después verá cómo lo cuidan. Entonces fue magnífico, que está trayendo mucho público, y recién tuvimos otra vez la exposición nacional de bonsáis con premiación respectiva. También se formó el jardín japonés año pasado por los 100 años de relaciones diplomáticas con Japón, que acaban de aceptar enviar otro experto de jardines botánicos en Japón para hacer la poda, etcétera, como al estilo japonés, porque acá no tenemos idea de podas y harían exactamente lo opuesto.
Pero uno de los mejores eventos que hemos logrado fue este año un Bosque de Luces que se programó por varios años, claro, inversión $250,000, la mitad ponía la ciudad y nosotros la otra mitad, pero como Ecuador económicamente va por la ruta de Venezuela en deudas, las donaciones son complicadas, pero se lo logró, ¿no? Que era también una ciudad que quiere más atracciones en la noche para que ya la gente no tenga miedo de salir. En Lima, por ejemplo, cuando vine la primera vez a la JUNAL en reuniones en el gobierno de Alan García, salir en la noche no era tan conveniente. Todavía la gente, quizá algunos tengan susto, pero ya está totalmente pacífico. Y recomiendo este concepto también para Parque de las Leyendas, ¿no? Pero esto fue, en solo 2 meses llegaron 28,000 visitas, que es casi el doble de lo que tenemos de día. Y la congestión, las filas, porque solo tenemos una taquilla, no como aquí 30, y la fila se fue casi 1 kilómetro, donde había que poner taquillas auxiliares, y adentro en el diseño todo el mundo quiere su selfie, otra foto y volver a ver el ciclo porque es en movimiento cada atracción, ¿no? Entonces se congestionó y tuvimos que cerrarlo esta vez temporalmente para reubicar las rutas, y vamos a invertir más en agrandar la ruta, que era de 1 hora y media, por la congestión de la atracción. Todo el mundo, especialmente para los niños, era fabuloso. Un niño en jardín botánico, pero esto como era mágico, ¿no? Donde inclusive abre al árbol y se llena de luz, entonces gritan de una forma, se prende un árbol y así eran puras atracciones, ¿no? Entonces yo creo que esto que es bastante nuevo, novedoso a nivel mundial, pero hay los catálogos con todo lo que se ofrece, sería una cosa fabulosa que lo imponga en Parque de las Leyendas, que sería mágico con todas esas ruinas arqueológicas, sería una atracción impresionante. También tenemos continuamente, porque como digo, hay que atraerlas a los públicos, exhibiciones de mariposas, de orquídeas, festivales de chocolate, de frutas tropicales, y actividades durante todo el año para mantenerle activo al jardín botánico. Pero también los invitan para otras actividades, como en el municipio de Quito, que declaremos los árboles patrimoniales, que una vez declarado como patrimonial ya están ya es más dificultoso que lo tale y poda, ya queda a cargo de la municipalidad encargada cómo cuidarle, sanarle y protegerle y podarle a estos árboles patrimoniales. Sacamos un libro, se declaró 350, lo mismo ya nos solicitó y lo hicimos para las Islas Galápagos, de los árboles patrimoniales en áreas urbanas, y en 2 ciudades más de la serranía para también declararles. Nos invitan, que a su vez nos da fuentes de ingreso, eso no es gratuito, el municipio de respectivos tienen que, y siempre tenemos que buscar actividades afuera del jardín botánico para tener más ingresos, como el mantenimiento y poda de algunos parques, hacer jardines verticales para el municipio. Todo eso nos da aportes del municipio legal, porque ellos no pueden dar plata a una fundación. Hay que hacer un contrato con un municipio donde vamos, y ahí nos dan la plata. Ya nos garantizaron un contrato de obras por $250,000 los próximos 4 años de obras, que ya está garantizada esa entrada. Como la capital, el municipio está medio en quiebra, es fabuloso, ¿no? Entonces estamos muy orgullosos del Jardín Botánico de Quito, que es muy chiquito, está manejado con fondos que el Guardian, Imperial Guardian de Inglaterra,
El año pasado publicó la lista de los 10 jardines botánicos que recomienden que se visite, ¿no? Y también el New York Times puso la lista de los 100 jardines botánicos recomendados a nivel mundial, donde el de Quito es el único en Latinoamérica. Entonces, estamos contentos con esa, porque naturalmente en casa algunos que está descuidado, que está todo, claro, solo tengo 5 jardines en vez de 3.800 como el de Tailandia. Entonces hay que trabajar, ¿no? Pero entonces, inclusive entiendo que de Perú preguntaron, de Lima, del grupo a Missouri Botanic Gardens, con asesoría, y dijeron que nos visiten en Quito para ver cómo les ayudamos. También organizamos eventos de las exposiciones internacionales de orquídeas, ¿no? Donde en esta se declaró Ecuador país de las orquídeas con decreto presidencial de que las instituciones gubernamentales, en vez de frenar, tienen que apoyar y facilitar la conservación in situ y ex situ, pero lamentablemente el decreto quedó en el papel. Los caídos nadie colabora. Pero en todo caso, este año estamos organizando un nuevo evento por los 250 años del nacimiento de Alexander von Humboldt, que pasó mucho tiempo en Ecuador y descubrió muchas orquídeas nuevas. Entonces tenemos este evento que será público del 3 al 6 de octubre, que lo tendremos en el Palacio de Cristal en Michimbía, un magnífico sitio de exposiciones que ya tuvimos una en 2009, que fue un éxito rotundo con más de 28.000 visitantes, donde tuvimos que cerrar las puertas e inclusive hubo congestiones vehiculares que ni llegaban al sitio. Entonces ahí lo vamos a hacer nuevamente. Ya la visita al público cada vez disminuye porque ya hay muchos almacenes con venta de orquídeas, uno está en mi casa, acompaña las orquídeas, donde ya se ve todo y a costos muy bajos y hay mucho open house. Entonces hace 20, 30 años todos iban a ver orquídeas que no veían nunca. Bueno, ahora las ven en todas partes, inclusive en todos los aeropuertos se exhiben, etc. Ya no es tanta la magia de la orquídea, pero siempre, como van a venir de Taiwán y todo. Entonces, volviendo a la necesidad imperiosa e inmediata al rescate de especies endémicas de orquídeas y otras familias de plantas, como este plan del jardín botánico que tiene en Lima hasta que se abra al público, si es 15 años, para ser realistas. Yo creo que aplaudo todas estas iniciativas, ¿no?, de que se haga este proyecto, que es imprescindible y necesario, no solo educacional, sino realmente para rescatar las especies que van a desaparecer en la naturaleza, ¿no? Hay miles de especies endémicas que deben ser rescatadas de inmediato, ¿no? Yo creo que en el Parque Las Leyendas, que ya todo existe, está todo en sitio, tiene una afluencia al público muy grande. Yo creo que se debe ver cómo lograr que se ponga un orquidiorama que puede estar integrado o aparte, como el que tiene de la minería, donde hay que pagar $1 para $2 para poder ver esa atracción, que esa atracción sea con taquilla aparte, pero ya poner uno para poder iniciar este rescate. Y el Parque de las Leyendas, que tiene varios millones, supongo, de visitantes al año, pero curiosamente es totalmente desconocido a nivel internacional.
a todos los turistas que vienen a Lima, que han estado en Lima varias veces y han ido al Parque de las Leyendas, nunca han escuchado, o sea que con promoción internacional van a tener mucho más afluencia, ¿no? Entonces, si hay un jardín botánico, pero es más clásico de plantas exóticas, como las coníferas, las cicadáceas, etcétera, donde también pueden incrementar la inversión en plantas endémicas en peligro de extinción, especialmente que son todas estas plantas que son polinizadas ya sea por abejas o por colibrís. Las de colibrís que son muy recientes en la evolución, ya en las últimas centurias, también son muy débiles en sobrevivir los cambios.